Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que me da de poder dirigir este culto del día de hoy. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos a pesar de la distancia y a pesar de que a lo mejor podemos estar en distintos lugares, no solo la distancia de San Bernardo y no congregándonos, sino que quizás usted esté en la playa, en el sur, donde sea que esté. Le doy gracias al Señor de que nos podamos juntar y ser su iglesia una en espíritu, ¿cierto? No importan las distancias, somos partes de un cuerpo y eso es lo hermoso de poder juntarnos y reunirnos el día de hoy. Tenemos por delante un hermoso culto, un culto especial, un culto de verano, en el que esperamos escuchar la palabra del Señor y en el que esperamos también que podamos cantar y adorar juntos y también orar a nuestro Señor, ¿cierto? Y para comenzar, vamos a comenzar cantando. ¿Qué le parece? Prepárese, prepare su voz, prepare su espíritu y vamos a adorar a nuestro Señor con este hermoso himno. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. En mis luchas soy un nuevo ser, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y de lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis conflictos, en mi pesar, Cristo en todo es Señor. Hayas gano el amor por mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y de lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso, Él me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y de lo que soy, Cristo en todo es Señor. Y vamos a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Hebreos, del capítulo 10, versículo 39, y vamos a incluir parte del capítulo 11, que yo creo que es un capítulo muy conocido por usted y por mí, ¿cierto? Porque se relaciona con la fe. Y vamos a leerlo porque precisamente en el culto de hoy es la fe en nuestro Señor la que queremos relevar. ¿Ya? Esperamos que el Señor nos hable y hable a nuestras vidas. Y la palabra dice así, dice: pero nosotros no somos los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a pasar al 6, que es muy conocido por todos nosotros. Dice: pero sin fe es imposible agradarlo,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Por esa fe es que nosotros estamos aquí, este nuevo domingo. Por esa fe es que seguimos al Señor, esa fe en la que creemos que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Somos capaces de creer en lo que no vemos y estamos convencidos, ¿cierto? Porque el Señor nos ha dado esa certeza. Y creemos en ese Dios grande y todopoderoso que es nuestro Señor. Ese Señor que nos cuida, que nos protege, que siempre está con nosotros, que tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ese Señor, en Él hemos creído. Amén. Y en esa certeza es que podemos también descansar en Él. Podemos traer a Él todas nuestras necesidades, todas nuestras aflicciones, todas nuestras preocupaciones. En esa fe, cuando oramos, sabemos que es nuestro Señor en sus pies, en quien dejamos todas nuestras necesidades. Vamos a dar inicio oficial a este culto con una oración. Y vamos a pedirle al Señor que Él esté aquí, porque esta reunión es por Él y para Él. ¿Ya? Pero también vamos a darle gracias, vamos a agradecer y vamos a reconocer lo grande y soberano que Él es con todos nosotros. Amén. Les invito a cerrar sus ojitos donde usted esté para que podamos orar. Padre Celestial, Señor amado, te agradezco, Señor, infinitamente, mi Dios, tu bendición, tu amor, tu cariño, Señor, tu fidelidad. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, que está congregada, Señor, en espíritu, Señor, en unidad, Dios bendito. Oh, Señor amado, quizás estemos separados, pero sabemos que tu iglesia somos tus hijos redimidos, Señor amado. Y que más allá de lo físico y del distanciamiento físico que podemos tener en este momento, somos tu iglesia porque tú nos has hecho tuyo, Señor amado. Tú nos has limpiado, nos has redimido, has perdonado y sigues perdonando nuestros pecados, Señor, y nos haces nueva criatura, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Dios bendito, que en fe, Señor amado, seguimos aquí, Dios bendito. Y creemos, Señor, y estamos convencidos, Señor amado, de que el hecho de estar aquí, Señor, es porque tú has tomado el control de nuestras vidas. Oh, Señor amado, no has dejado naufragar, Señor, nuestras vidas, sino que tú has tenido el control, Dios bendito, de cada una de nuestras vivencias, de cada una de nuestras situaciones, Señor. Y creemos, Señor, también en esa fe que seguirá siendo así, Señor, por cuanto tú quieras, Señor, por el tiempo que tú estimes, Señor amado, seguiremos aquí, Señor amado, dependiendo de ti. Iniciamos, Señor, damos inicio a esta reunión, Señor amado, en tu nombre, mi Dios. Queremos que tú seas el centro de este culto, Señor. Traemos ante ti, Dios bendito, nuestras ofrendas de agradecimiento, de adoración, de reconocimiento a ti, Señor, como Rey y soberano, Dios bendito. Toma el control de cada alabanza, Señor, que podamos entonarlas con el corazón, con el alma, Señor, como honestamente, Señor, para ti. Como una ofrenda de olor fragante, mi Dios. Toma el control del hermano que va a traer la predicación, Señor, que va a traer tu palabra. Yo te pido que tú nos hables a través de ella, Señor. Cada día, Señor, estamos necesitados de ti, necesitados de tu dirección, necesitados de tu palabra. Háblanos, Señor, nos disponemos, Dios, con nuestros oídos, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, para oírte, Señor, para escucharte, mi Dios. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Rey soberano, por todos tus cuidados, Señor, por todas tus delicadezas, Señor, por aquello que incluso no esperábamos, Dios bendito, y tú nos has sorprendido. Gracias, Señor, también por la prueba, Dios bendito, porque ha sido, Señor, diseñada como una oportunidad para acercarnos, para ser pulidos, para crecer, Señor, para acercarnos a lo que tú esperas de nosotros, vivir este proceso de santificación, Señor amado. Tomamos, Dios bendito, así cada prueba, Señor, confiando en que tú la has permitido, Señor, no permitiendo que aminore nuestro espíritu, no permitiendo que nos haga decaer, Señor amado, sino que tomados de tu mano, Señor, porque sabemos que solo por tu gracia, Dios bendito, que salimos adelante, Señor. Te damos gracias por todo y en todo, Señor. Toma tú el control de cada espacio, guíanos, Señor, y háblanos, Señor, porque necesitamos de ti cada día más. Así es, en el nombre de Cristo Jesús.
Pedimos estas cosas, mi Dios. Amén. 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 ¿Lo cree usted? ¿Cree que está en las manos del Señor? Creemos que así es. Que toda nuestra vida está en sus manos. Que todo lo que hacemos depende de Él. Amén. Y ahora, a cantar. Vamos a alabar a nuestro Señor. Le pido que donde sea que esté, disponga su espíritu, disponga su ánimo y su voz, la mejor voz que podamos tener y poder presentar al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración. Invitamos a los hermanos del ministerio para que nos guíen y con los talentos que el Señor les ha dado a ellos para que nos guíen en esta oración. Cante donde esté, sin vergüenza, no mire para el lado, no se preocupe del que van a decir, cante y adore a su Señor. Amor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Gracias, Señor. Amén. Su forma de mirar
Cuando todo quiero más, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caridad, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, importando a dónde llevará, probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Grande eres tú, Señor, para con nosotros. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Tengo el privilegio en esta mañana de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor que tan bien hace cuando la miramos con detención, cuando la aplicamos a nuestra vida y sobre todo cuando la obedecemos. Meditando en ella, en la palabra, me he estado dando vueltas
hace varios días con el significado de una palabra que ocupamos generalmente muy seguido, que es la palabra fe. Pareciera que tener fe es parte imprescindible de la experiencia cristiana. Y no solo de la experiencia cristiana, sino de toda persona que se precie de religiosa o que se precie de querer tener un acercamiento a lo trascendente, a Dios. Y por eso es importante poder tener claridad respecto del concepto bíblico de fe. Muchas veces en nuestras conversaciones cotidianas nos dicen, lo importante es que usted crea en algo, lo importante es que usted tenga fe, sin importar tanto el contenido, sino que creer en algo, creer en lo imposible. Muchas veces también la fe se contrapone con la razón. Algunos ven que prácticamente son antónimos, las palabras fe y razón. Y otros incluso creen que a través de la fe podemos desafiar las leyes físicas. Podemos incluso desafiar las normas sanitarias. Y algunos llegan a afirmar de que si nos cuidamos, si tomamos las precauciones de las autoridades sanitarias en este tiempo de pandemia, incluso podría ser visto hasta como una falta de fe. Y la verdad es que esta forma de pensar muchas veces descansa en textos bíblicos que son mal interpretados. Por ejemplo, hay un versículo en que el Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese sicómoro, a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar. Entonces pensamos que nuestra fe se mide por creer esas cosas que son como imposibles. Y la verdad es que lo que el Señor en ese pasaje nos está diciendo es que si nosotros tenemos fe en Él, entramos en el ámbito del actuar de Dios. Entramos en el ámbito de lo imposible, que es el actuar de Dios. Pero no nos está diciendo que la fe es para eso, o que la fe se mide para desarraigando árboles y cambiándolos de posición, sino que la fe bíblica es mucho más profunda. La fe bíblica es mucho más trascendente que eso. Incluso hubo quien desafió al Señor a tirarse desde el pináculo del templo para ver que Dios lo rescatara. Y el Señor rechazó esa invitación diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, es importante que tengamos un concepto bíblico de la fe. Es importante que sepamos realmente lo que es la fe bíblica. La fe bíblica es un concepto que es muy claro y que está expresado en la Biblia, en la carta a los Hebreos. Pero antes de ir a la lectura de la porción, podríamos preguntarnos bien, ¿para qué sirve la fe? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Es importante? Sin duda que lo es. Es un requisito imprescindible. La misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En primer lugar, la fe nos sirve entonces para establecer una relación con Dios, para poder gozar de sus beneficios. La Biblia nos enseña que somos salvos por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, para iniciar una relación con Dios, para tener salvación, salud a nuestra alma, salud en nuestra vida, necesitamos la fe. Y no solo también necesitamos la fe para iniciar una relación con Dios, sino que además para preservar esa relación con Dios y profundizarla. Y ese es el sentido de este mensaje, del mensaje de esta mañana. Y quiero invitarlos a leer 3 versículos de la carta a los Hebreos para ir desmenuzando el significado de ellos.
Hebreos capítulo 10, versículo 39. Después pasamos al capítulo 11 y damos lectura a los versículos 1 y 2. Lo voy a hacer en la versión tradicional nuestra, que es la versión Reina Valera. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura por estos minutos. Es una definición muy famosa, muy conocida, que nosotros la hemos en muchas ocasiones repetido de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos dos vocablos acá: fe como sinónimo de certeza y fe como sinónimo de convicción. Vamos un poco a analizarlo. Certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que como pueblo de Dios somos invitados a esperar? ¿Cuál es el contenido de la esperanza cristiana? ¿Cuál es el fundamento de la esperanza cristiana? Y la pregunta que podemos hacernos personal: tus aspiraciones personales, tus planes individuales, ¿están en sintonía con esa esperanza cristiana? ¿Están en sintonía con las promesas que Dios ha hecho? Certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Qué es lo que crees tú que Dios ha prometido? ¿Qué es lo que crees tú que Dios ha asegurado que vas a tener en esta vida y en la próxima? Certeza de eso, certeza de lo que Dios ha prometido, certeza de lo que Dios ha anunciado que va a hacer. Y convicción de lo que no se ve. Esto es sorprendente. Y no quiere decir que la fe sea un salto al vacío. Siempre la fe bíblica tiene una base. Veíamos recién que es certeza de lo que se espera, es decir, una esperanza puesta en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Convicción de lo que no se ve, convicción de Dios, seguridad de Dios, seguridad respecto del carácter de Dios. El escritor a los Hebreos nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea, en primer lugar, crea que hay Dios, que Dios es una realidad, que Dios no es una abstracción, que Dios no es un invento, sino que Dios es una persona. Y que, además, esa persona es galardonador de los que le buscan, es decir, premia a quienes se interesan en Él, premia a quienes se esfuerzan por buscarlo, premia a quienes indagan y a quienes buscan tener una relación personal, una relación sincera con Dios. Entonces, tomando la base de estas dos palabras, certeza y convicción, nosotros podemos decir que la verdadera fe es aquel que ordena su vida de acuerdo a las promesas de Dios y tiene certeza de que Dios las va a cumplir y tiene certeza de que Dios va a premiar esa fidelidad. Entonces, cuando actuamos con fe, es cuando tomamos decisiones en sintonía con esa certeza y con esa convicción. Y por tanto, obedecemos a Dios. Esa es la vida de fe. La vida de fe consiste en tener una vida obediente, en tener una vida en sintonía con lo que Dios es, con lo que Dios ha revelado en su palabra
lo que Dios nos ha enseñado y nos ha mandado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe sin obra es muerta. La fe no es simplemente creer en Dios, sino que en conocer a Dios, experimentar a Dios, vivirlo, vivenciarlo, obedecerlo. Y en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el escritor va señalando diferentes ejemplos de cómo es vivir en la vida de fe. Y uno de los primeros ejemplos es el ejemplo de Abel. Abel dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es importante detenernos en esta aplicación. El escritor nos ha dicho que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y nos lleva al ejemplo práctico de Caín. Y no se nos dice que Caín sea mejor persona que Abel, sino que nos dice que por la fe de Abel presentó mejor ofrenda. Es decir, acá la palabra se centra en la calidad de la ofrenda. Y si nosotros vamos al relato del Génesis, descubrimos que había una diferencia. Caín trajo, para presentarse ante Dios, una ofrenda de los frutos de su tierra. No dice que eran malos, no dice que eran papas chancheras, como se nos ha dicho en algunas ocasiones, no, sino que se nos dice que era de los frutos de la tierra. Quizás eran unas frutas ricas, quizás eran unos buenos duraznos, unas cebollas, no sabemos. Pero lo que sí se nos dice de Abel es que él ofrece de lo primogénito de sus ganados, de la grosura de sus ganados, lo mejor de sus ganados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de ofrenda? Pienso yo que la gran diferencia está en el tipo de ofrenda. Porque Abel obedece a un principio bíblico, un principio que es fundamental, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pienso que Caín y Abel, como hijos de Adán y Eva, fueron enseñados por sus padres respecto de lo que les sucedió en el huerto. Cuando ellos pecan, la primera consecuencia del pecado es la vergüenza. La vergüenza y sentirse alienados de Dios, alejados de Dios. De tal manera que cuando ellos se sienten alejados de Dios, descubren su desnudez, es decir, se empiezan a mirar con ojos diferentes, con ojos de maldad. Sienten vergüenza y sienten la necesidad de cubrirse. Y se cubren con hojas. Se cosieron delantales de hoja, de ahí que se habla del manto de Eva, ¿no? Esa hoja grande que cubre la desnudez tanto de Adán como de Eva. Y bueno, ellos se esconden de Dios y cubiertos de hojas. Cuando Dios viene a ellos y les pregunta dónde están, lo que hicieron, ellos se empiezan a excusar y se empiezan a echar la culpa unos con otros. Ninguno de ellos es capaz de asumir que había desobedecido a Dios. Entonces, la caída no solamente es la desobediencia, sino que también es perseverar en la desobediencia y es no asumir la propia responsabilidad y echarle la culpa al otro. Adán le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, pero ninguno de ellos reconoce. Bueno, la idea es que Dios al hombre le dice cuáles son las consecuencias de su pecado, pero se pone en el lugar del hombre. Y
y confecciona delantales de cuero. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios para poder confeccionar los delantales de cuero y poder cubrir la vergüenza del hombre y poder hacer posible que el hombre y la mujer pudieran seguir existiendo o coexistiendo? Debió haber sacrificado animales. No hay otra alternativa. Debió haber sacrificado animales. Entonces, ahí ya está establecido, se estableció desde un principio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, cuando Caín se acerca a Dios, no obedece ese principio, sino que él dice: yo me acerco de la manera que yo creo. Yo creo como quiero. Y se acerca a Dios así con total desparpajo. En cambio, Abel dice: yo voy a obedecer ese principio. Si Dios lo hizo de esa manera, entonces yo lo voy a hacer como Dios lo ordenó. Y cuando nosotros hacemos las cosas como Dios las ha ordenado y nos acercamos a Dios a través de un sacrificio, reconocemos que para acercarnos a Dios necesitamos de un mediador, que no cualquiera está cualificado para acercarse a Dios. No cualquiera. Acercarse a Dios es algo complejo, es algo delicado, porque Dios es santo, Dios es puro. Entonces, no cualquiera puede acercarse a Dios. Solamente somos capacitados para acercarnos a Dios a través de un mediador. Y todos sabemos que el Antiguo Testamento abunda en normas relativas a los sacrificios, relativas a los rituales para acercarnos a Dios, y que todas ellas eran sombras de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Bueno, Cristo. Cristo como el Cordero pascual, el Cordero del sacrificio, aquel que entregó su vida por nosotros, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él compró nuestra salvación. Él compró y abrió nuestro camino hacia Dios. Un camino nuevo hacia Dios. Y por medio de Él, nosotros ahora somos restablecidos en una relación con Dios. Por eso, el primer requisito para acercarnos a Dios es a través de esta reconciliación, de apropiarnos de este sacrificio, hacer uso de este privilegio que Dios abrió, que Dios ganó para nosotros por medio de su Hijo. Entonces, hermanos, tenemos este primer ejemplo. Para acercarnos a Dios, no debemos hacerlo como queremos, así lisa y llanamente, sino a través del propio camino que Él ha abierto, el camino del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todos los que hemos sido perdonados a base de la sangre de Jesús. Bien, entonces la fe de la fe de Abel se manifestó precisamente en la obediencia. Se manifestó precisamente en acercarse a Dios respetando la forma que Dios había establecido, respetando el principio que Dios había establecido. Luego, en el capítulo 11, podemos ir viendo una serie de personas que fueron tomando decisiones y ordenando sus vidas de acuerdo a las promesas que Dios les había dado. Y vemos que muchas personas recibieron grandes bendiciones, pero vemos que otras solo recibieron fortaleza para soportar tribulaciones. ¿Qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, pero otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios quiso que muchos de sus siervos fieles fueran sometidos a padecimientos y no perfeccionarlos hasta esperarnos a nosotros. Por tanto, ¿qué nos corresponde a nosotros ahora, en esta época en que estamos viviendo? El autor de la carta a los Hebreos nos dice que, por tanto, nosotros, tú, yo, ahora, en este mes de febrero del año 2021, en medio de una pandemia dolorosa, en medio de restricciones, en medio de incertidumbres, en medio de frustraciones, porque hemos tenido un año donde seguramente hemos vivido muchas penurias y frustraciones. De hecho, no nos hemos podido reunir presencialmente hace mucho tiempo, y eso tiene un costo. Eso se extraña. Pero bueno, en medio de esta circunstancia que Dios ha querido que nosotros vivamos, porque esto no es algo que se le escape a Dios, en medio de esta circunstancia dice, nosotros también, y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos aquellos héroes de la fe enumerados en la carta a los Hebreos, dice que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La fe también es perseverancia. La fe también es continuar en medio de la adversidad. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? Puesto los ojos en Jesús. El autor, quien inventó la fe, quien le da inicio a la fe y también la lleva a su perfección, autor y consumador de la fe. El Señor, nuestra mayor inspiración. El Señor también actuó por fe. El Señor también actuó en obediencia a su Padre. Y Él dice que el cual, es decir, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, fue capaz de sufrir la cruz, menospreciando el oprobio. Y por lo mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Su fe, su obediencia fue premiada por Dios. Se le fue dado un nombre por sobre todo nombre, fue exaltado hasta lo sumo. Y hoy es el Señor de señores. Lo era antes, en su preexistencia, antes de su encarnación. Pero una vez tomado forma de hombre, Él se vistió de humanidad, Él fue un ser humano genuino, y por su obediencia Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y hoy es el Todopoderoso. Nosotros lo invocamos como Dios Todopoderoso, porque siempre lo ha sido. Pero Dios le ha dado un nombre por sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos considerar al Señor, mirarlo atentamente, para ver la carrera que Él vivió. Considerad aquel que sufrió, dice,
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, no se canse, no te canses. La exhortación de esta hora es: no te canses. Levanta las manos caídas, levantad las manos caídas, y también las rodillas paralizadas. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de clamor? ¿Cómo está tu vida personal con el Señor? ¿Estás teniendo momentos de oración? ¿Estás buscando fortaleza en Él? ¿En la meditación de la palabra? ¿En esa búsqueda íntima, personal con Él? Yo te animo, hermano, en esta hora, a que no mires las circunstancias que te están rodeando, sino que con certeza en lo que Dios te ha prometido, con convicción de este Dios que es galardonador de los que te buscan, puedas derramarte delante de Él y pedir que Dios te dé confianza. Hay un versículo muy hermoso donde el Señor nos insta a buscarle. Nos dice que mas tú, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Dios nos anhela. Dios anhela tu compañía. Dios anhela tu vida. Dios anhela tu persona. Te invito a que vivas una vida de fe conforme a lo que Dios ha dispuesto, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y te aseguro que tendrás paz. Esa paz que el mundo no da y no puede dar. Esa paz que solamente viene de la comunión con el Señor. Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Dios le bendiga mucho, hermano. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra, porque nos guías, nos ilustras, nos enseñas y nos muestras siempre tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a despojarnos de todo peso y de todo pecado, para correr con paciencia la carrera que tú nos pones por delante. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se siente? Bien, ¿cierto? Qué grato es poder escuchar la palabra del Señor. Qué grato es poder ser ministrados y ser orientados, ser guiados. A veces tenemos tantas preguntas y tantas dudas, pero sentir que somos reafirmados en nuestra fe en el Señor es hermoso. Nos da esa certeza de saber que estamos en el lugar adecuado, que usted y yo estamos donde tenemos que estar, de las manos del Señor, aferrados a Él. Amén. Le damos gracias al Señor por este culto, por este nuevo domingo donde hemos podido reunirnos, donde hemos podido escuchar su palabra y adorarle y cantarle. Queremos pedirle al Señor que nos acompañe durante esta semana, que sea una semana llena de Él, que podamos vivir nuevas experiencias con Él, que podamos seguir creciendo en nuestro Señor. Que el Señor les bendiga mucho donde sea que usted esté. Que el Señor les llene, que llegue donde usted está con su bendición. La bendición que viene solo de lo alto y que solo el Señor nos puede dar. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y en Él confiamos y en Él nos despedimos y les mandamos a la distancia un abrazo enorme. Que el Señor les bendiga mucho. Que gloria a Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer y que tenga sobre ti
Señor te bendiga. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.